Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla, volvemos a hablar de economía, volvemos a hablar de números, volvemos a hablar de Laporta y vuelvo a hablar de la oposición. Porque claro, está tan recientito, tan calentito todavía el informe que sacó a la luz Deloitte que uno piensa, ¿y con qué va a competir esta gente? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, no? Algunos, intentan hacer el imbécil en redes, en prensa, no sé, ¿no? Augurando sorpresas. ¿Qué sorpresa? La sorpresa será que Laporta no saque más del 60%. Cualquier porcentaje por debajo del 60% de Joan Laporta me parecería sorprendente, ¿no? Yo lo calculo aproximadamente alrededor del 70-75% para Laporta, un 15% Víctor Font y el resto entre los otros, ¿no? Más o menos. En caso de que se acaben aglutinando todos en una candidatura, que sea un Laporta contra Font y los demás, en ese caso subirá la diferencia. En ese caso será 75-25, 80-20 al tiempo. Y digo al tiempo porque, evidentemente, el barcelonista no es gilipollas. El barcelonista no es tonto. Al barcelonista no se le engaña. ¿Cuál es el barcelonista que se queja? Aquel que lo único que le interesa es ir baratito al Camp Nou. Es el único al que he escuchado quejarse. El resto de barcelonistas tiene lo mismo que Juanma Rodríguez, ¿no? El Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona encabezan el ranking de clubes europeos con más ingresos. El Barça pulverizará los balances de Florentino cuando el Camp Nou esté terminado. El Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona encabezan el ranking de clubes europeos con más ingresos durante la temporada 24-25. Así se aprecia en el informe titulado La Liga del Dinero, elaborado por la firma Deloitte. Por tercer año consecutivo, el Madrid es el club que más dinero generó durante una temporada. En esta oportunidad recaudó un total de 1.161 millones de euros, casi 115 más que los que obtuvo en la temporada 23-24. Sin embargo, en esta oportunidad emerge una cuestión clave. El Barça está cada vez más cerca del Real Madrid. En la actualidad, la institución culé generó 974,8 millones de euros. Es decir, en la última temporada quedó a menos de 200 millones del club blanco. Aquí hay que tener en cuenta que, lógicamente, el hecho de jugar en Montjuic lastra y mucho las cifras. Lo había cifrado Eduard Romeu, en 78 millones de euros respecto al antiguo Camp Nou. Si tenemos en cuenta que las previsiones son, con el nuevo estadio, vapulear en 160-170 millones al antiguo Camp Nou y le sumamos los 78 por haber jugado ahí en Montjuic, claro, con el nuevo Camp Nou fácilmente podríamos estar hablando de 250 millones de diferencia respecto a las cifras de este informe. Estaría el Barça claramente por delante. Y repito, las previsiones me parecen muy conservadoras respecto al nuevo estadio por parte del Camp Nou, porque hay muchas cosas en movimiento. A nivel de sponsors y a nivel de todo lo que va a ofrecer el estadio. Y recuerden una cosa más. Aquí se está hablando de ingresos. Porque no queramos hablar de gastos. Aquí no hay hipogeos, ni techos retráctiles, ni historias para no dormir, de las cuales no trascienden
el coste de mantenimiento. Del Barça se sabe que será prácticamente un estadio autosuficiente, generando la práctica totalidad de electricidad y agua que se utilice en el recinto. Es decir, todo de manera prácticamente gratuita o, como mínimo, incurriendo en muchísimo menos gasto que el Bernabéu. Pero bueno, deberían ser cosas que tendría que pensar cualquiera, pero claro, tengo que decirlas yo aquí de vez en cuando porque, ya sabéis, el disco que te pone La Caverna suele ser de otra música, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Te hablan de otras cosas, de cosas muy raras. Vamos a ver. El ranking de clubes europeos con más ingresos de la temporada 24-25. El Barça experimentó un fuerte crecimiento durante el último año y logró desbancar al Paris Saint-Germain de la segunda posición. En ese contexto, el informe de Deloitte detalla a los clubes con mayor recaudación en el último ejercicio. El Barça superará al Real Madrid en 2027. Ojo a esto. Ojo a esta previsión de la que nadie te está hablando. Es la previsión de la propia Deloitte. Porque habéis escuchado simplemente las cifras y punto, ¿verdad? El informe de Deloitte destaca que el club culé reportó un crecimiento del 27% de los ingresos respecto a la temporada 23-24. Este incremento en la recaudación es impulsado por la introducción de las licencias de asiento permanente en el marco de la renovación de su estadio. Y aquí viene lo que más le preocupa a Florentino. Ojo, el Barça se ubicó segundo a pesar de no jugar en el Camp Nou. En otras palabras, la brecha de casi 200 millones es mínima y el horizonte favorece a los catalanes. Una vez que estén finalizadas las obras del Camp Nou, la institución recuperará 60.000 abonados actualmente en excedencia. Además, ampliará la recaudación con un aforo de 105.000 espectadores y sumará el impacto de 7.500 asientos VIP. Para decirle de forma más directa, recibirá un mayor aporte de Spotify, esto es lo que yo os comentaba, por el estadio terminado. Se trata de un escenario que no pasa desapercibido en Chamartín. Si no aparece una nueva palanca de crecimiento, el Barça superará ampliamente los ingresos del Real Madrid hacia 2027. Ojo, porque dentro de 2 temporadas se puede dar el sorpaso. Estamos todos deseando ver qué sucede a nivel de números cuando el Spotify Camp Nou esté terminado por Limac y empieza a funcionar al 100%. Nos vamos a divertir mucho. Nos vamos a divertir, pero muchísimo además. La suspensión de conciertos, un duro golpe para Florentino. La otra cuestión que debe resolver cuanto antes el Club Blanco es la suspensión de los conciertos en el Santiago Bernabéu. Se estima que las pérdidas superan los 300 millones de euros. El 13 de septiembre de 2024... el Real Madrid anunció la suspensión de los eventos musicales en el estadio. La decisión respondió a las reiteradas quejas de los vecinos por el elevado nivel de ruido y la suciedad generada en los alrededores del barrio. Florentino aseguró en la última asamblea de socios que se realizarán las tareas necesarias para solucionar los problemas acústicos que tiene el estadio, pero el problema es que los shows no se fueron de Madrid, sino que se trasladaron al Metropolitano. El Atlético de Madrid llenó su agenda de recitales internacionales, lo que le permitió reforzar sus arcas a costa de un negocio que perdió el Club Blanco. Bueno, pues lógicamente estas cifras son importantísimas, recuperando ya posiciones hasta que, como dice el artículo, es simplemente cuestión de tiempo que el Barça encabece esta lista. Simplemente cuestión de tiempo, insisto. Claro,
¿cómo me va a competir con esto Marciria, Víctor Font y todos aquellos que me quieren vender castillos en el aire? Queremos hechos. El Camp Nou se está haciendo. Queremos hechos. Ahí están Xavi y ahora Hansi Flick. Ahí están los títulos. Queremos hechos. Porque vamos a cambiar. ¿Alguien se cree que el barcelonista es subnormal? ¿Que voy a cambiar porque la caverna y los subnormales de internet me dicen que Laporta no es profesional? No. No subnormal, no. Créeme que no. Créeme que no. A seguir mamando. Hazme caso. A seguir mamando. Un fuerte abrazo del Rapsodo Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!